¿Crees que conoces todo sobre la mente humana? Hoy en Aprende Constante, te desafiamos a explorar lo más profundo de tu cerebro. Así que prepárate y comencemos. ¿Qué es la paradoja del cuervo? A. Una paradoja lógica. B. Un cuervo que vuela. C. Una observación. A. Una paradoja lógica. Creada por Carl Hampel, plantea que observar un cuervo negro confirma la hipótesis de que todos los cuervos son negros. Sin embargo, esta afirmación parece absurda ya que se puede observar un número infinito de cuervos negros, pero no se puede observar a todos los cuervos del mundo para confirmar la hipótesis. ¿Qué es la teoría de la ventana rota? A. ¿Una ventana rota? B. ¿Una expresión de libertad? C. ¿El desorden induce delitos? C. El desorden induce delitos. Introducida en un artículo de 1982 por los científicos sociales James Q. Wilson y George Alcalin, sugiere que el desorden visible en un entorno urbano puede inducir a comportamientos delictivos y antisociales, ya que comunica la ausencia de control y fomenta la violación de normas sociales. ¿Qué es el fenómeno del tercer hombre? A. Verse en tercera persona. B. Sensación de compañía. C. ¿Un fantasma? B. Sensación de compañía. El nombre del fenómeno procede de una estrofa del poema modernista de 1922, La tierra baldía, del escritor T.S. Eliot y popularizado por el libro de John G. Geiger, The Third Man Factor. Es una percepción subjetiva de una presencia acompañante en situaciones extremas o de riesgo, a menudo reportada por exploradores, montañistas y personas en situaciones límite. ¿Qué es la retrocognición? A. Conocer eventos pasados. B. Ser adivino. C. Olvidar eventos recientes. A. Conocer eventos pasados. El término fue atribuido a Frederick W. H. Myers, y es la supuesta habilidad psíquica para percibir o conocer eventos pasados sin tener acceso directo a la información, a diferencia de la precognición que se refiere a la capacidad de prever el futuro. ¿Qué es el efecto placebo? A. Un tratamiento. B. Creencia en la cura. C. Un efecto secundario. B. Creencia en la cura. Del latín, placere, que significa complacer, se origina en la respuesta subjetiva y positiva de un individuo a un tratamiento inerte o falso, debido a la creencia del paciente en la eficacia del tratamiento. ¿Qué es la sinestesia? A. Un desencadenamiento sensorial. B. Un fenómeno paranormal. C. Una condición médica. A. Un desencadenamiento sensorial. La primera descripción de este fenómeno la realizó el Dr. George Tobias Ludwig Sachs en 1812, siendo más frecuente entre personas con autismo. Es un fenómeno neurológico en el que la estimulación de un sentido desencadena una percepción automática e involuntaria en otro sentido, como ver colores al escuchar música o asociar letras con colores. ¿Qué es el fenómeno del déjà vu? A. Término astrológico. B. Concepto informático. C. Sensación de familiaridad. C. Sensación de familiaridad. Término creado por el investigador psíquico francés Émile Boidac en su libro, El futuro de las ciencias psíquicas. Es una experiencia subjetiva en la que se siente una fuerte sensación de familiaridad con una situación o lugar nuevo, como si ya se hubiera experimentado previamente, a pesar de que es la primera vez que se encuentra. ¿Qué es el efecto Dunning-Kruger? A. ¿Un descubrimiento reciente? B. ¿Una teoría de conspiración? C. ¿Un sesgo cognitivo? C. Un sesgo cognitivo.
El estudio inicial fue realizado por David Dunning en Michigan en 1959 y Justin Kruger en California en 1968, explicado como un sesgo cognitivo en el que las personas con habilidades limitadas en un área sobreestiman su habilidad, mientras que aquellos con habilidades superiores tienden a subestimar su competencia. ¿Qué es un fenómeno psicosomático? A. Síntomas físicos psicológicos. B. Un trastorno de ansiedad. C. Una infección viral. A. Síntomas físicos psicológicos. Se refiere a la manifestación de síntomas físicos que son causados o exacerbados por factores psicológicos, como el estrés, la ansiedad o la depresión, en lugar de una causa médica directa. Esto puede incluir dolores de cabeza, problemas gastrointestinales y otros síntomas físicos que no tienen una base médica clara, pero que pueden ser muy reales para la persona afectada. ¿Qué es el síndrome de Stendhal? A. ¿Es una enfermedad viral? B. ¿Una respuesta psicosomática? C. ¿Un trastorno alimenticio? B. Una respuesta psicosomática. Denominada así por el famoso autor francés del siglo XIX, Stendhal, quien experimentó el síndrome en 1817, en su visita a la Basílica de la Santa Cruz, y fue descrito como un síndrome hasta 1979, por la psiquiatra italiana Graciela Magherini. Es una respuesta psicosomática a la exposición a obras de arte o belleza extrema, que puede provocar mareos, ansiedad, taquicardia o incluso alucinaciones en algunas personas sensibles. ¿Qué es la memoria idética? A. ¿Recordar con precisión? B. ¿Un trastorno de memoria? C. ¿Recordar detalles visuales? C. Recordar detalles visuales. También conocida como memoria fotográfica, es la capacidad de recordar detalles visuales con un nivel excepcional de precisión y detalle, similar a una fotografía, aunque es extremadamente rara y no se comprende completamente su funcionamiento. ¿Qué es el síndrome de Capgras? A. ¿Recuerdos nulos? B. ¿Creencia delirante? C. ¿Falla en la visión? B. Creencia delirante. El síndrome de Capgras es un trastorno psiquiátrico en el que una persona sostiene la creencia delirante de que un familiar o una persona cercana ha sido reemplazada por un impostor o un doble, a pesar de que se reconocen físicamente. ¿Qué es el efecto Zeigarnik? A. ¿Recordar tareas inconclusas? B. ¿Fenómeno astrológico? C. ¿Concepto matemático? A. Recordar tareas inconclusas. La psicóloga rusa Vyuma Zeigarnik estudió el fenómeno por primera vez después de que su profesor y psicólogo de la Gestalt, Kurt Lewin, notara que un camarero tenía mejores recuerdos de los pedidos aún no pagados, sugiriendo que las personas recuerdan mejor las tareas o actividades que han quedado inconclusas debido a la tensión o ansiedad que generan. ¿Conocías todos estos conceptos? ¿Te sientes listo para explorar más? No te detengas aquí. Haz clic en este video.